Irene, feliz mañana de viernes. Ay, gracias a Dios es viernes. ¿Estás? Celebramos la revolución y ustedes vienen espectaculares. Qué Muchas vestido. gracias. ¿Te gusta? Y qué bonita tu camisa, tu pañoleta. De verdad queremos agradecer Muy muchísimo bonito. a Pineda Cobalín porque esta camisa que traigo yo, esta mascada puesta como gazné. Qué bonito. Y el vestido de Gabriela, pues son de esta diseñadora y están inspirados precisamente en los colores y en el diseño de los rebozos Sí, qué tradicionales bonito. mexicanos. Así es. Claro, y este par de diseñadores mexicanos eso hacen, ¿no? Alarde de Claro. nuestra mexicanidad Sí. en todas sus piezas, muy ad hoc Muchísimas para la gracias. temporada. Y fíjate, Gracias. qué importante, ¿no? Cómo todo va cambiando, cómo todo se va revolucionando, ¿no? Por ejemplo, en la ropa, cómo, bueno, se va finalmente retomando el origen, se van también haciendo algunas reinterpretaciones. Sin duda. Y a veces tiene que ver estos cambios con el hartazgo que puedes tener en la forma en que se están viviendo ciertas cosas. Yo hoy elegí hablar de revolución sexual. Sí. Porque estamos festejando la revolución y que fue un gran movimiento que cambió radicalmente la manera de vivir la vida de los mexicanos. ¿Qué pasó con la revolución sexual? Fue una manera diferente totalmente de vivir la vida erótica, la vida sexual de género y la manera en que hombres y mujeres nos relacionamos y nos relacionamos con nuestro cuerpo. Antes de la revolución sexual, que fue por ahí de los años 50, 60 del siglo pasado, bueno, pues la represión en contra de las mujeres, la represión sexual, el erotismo asociado al placer, ni siquiera era algo de lo que se hablara. Las mujeres, sobre todo, fueron las pioneras en este movimiento de la revolución por el hartazgo. Eran las más afectadas. Eran las más afectadas, Sí. eran mujeres que tenían un hijo tras otro sin poder cuestionar que esa era su misión. Imagínate. O tenían que estar sometidas a violencia, a veces muy, muy grave. No tenían el derecho a trabajar, no tenían el derecho a expresarse, a votar, a un montón de cosas Claro. que hoy por hoy parecieran tan lejanas y sin embargo estamos hablando de realmente pocos años. Así es. Entonces creo que sí es importante considerar por qué hoy las mujeres podemos, por ejemplo, planificar nuestra familia por la invención de la píldora anticonceptiva. Qué revolucionario Es invento, además. la píldora anticonceptiva la que revoluciona la sexualidad. Al revolucionar la sexualidad de las mujeres, se revoluciona la estructura familiar, por ejemplo. Al tener la mujer la posibilidad de tener menos hijos, de espaciarlos o decidir no tenerlos, puede tomar otras decisiones como, por ejemplo, salir a trabajar, ser autosuficiente económicamente, ser un sujeto de derecho. Sí. Todo esto evidentemente cambia, ¿no? La estructura social Claro. de todos los pueblos en donde esta revolución se vivió y México no estuvo exento de todo esto. Cambia y también afectó a muchas personas que venían con estas ideas, ¿no? Que en contra de todos estos cambios, ¿no? Con estas ideas tan Fue muy chocante, tradicionales. fue este cambio ¿no? muy radical, muy drástico para algunas mentes. Sí, por supuesto. Mira, recordemos, por ejemplo, los años 60, la historia hippie en los Estados Unidos, esto de hagan el amor y no la guerra, Sí. peace and love, y donde se empezaron a vivir en comunas, los hombres se dejaron el pelo largo. Por supuesto, era una rebelión en contra de la opresión a la vida no solamente sexual, sino emocional Sí. y social, Hacia los mucho más sistemas. libre, hacia los sistemas, Sí. que eran totalmente represivos y en el que no había la posibilidad de que, por ejemplo, una mujer se mostrara desnuda sin ser tachada de lo peor. Entonces, bueno, Imagínate. la posibilidad de ver a tu cuerpo como tu derecho, como tu espacio, no el espacio de derecho del otro, de que el hombre podía usar a la mujer, que el hombre podía utilizarla a su antojo y donde ella no tenía ninguna posibilidad de salir, por ejemplo, de una relación violenta u opresiva. Bueno, esta revolución sexual cambia totalmente esto, pisándole los callos a muchos grupos ultraconservadores. Entonces se dice, puedes decir que fue la píldora anticonceptiva, digamos, el punto de partida. Totalmente, porque junto con la píldora anticonceptiva vienen los movimientos feministas. Irene, entonces las mujeres anteriormente el rol que ocupaban en la sociedad era procrear, tener hijos. Tener nada más. hijos. Pero fíjate que además, si le rascamos tantito, por ejemplo, al movimiento de la Revolución Mexicana, Sí. hubo muchísimas mujeres que participaron. Sí. Hubo muchas mujeres que se sumaron de una manera activa, no solamente desde su hogar, sino realmente activamente en la revolución, en el campo de batalla o fuera de en estrategias revolucionarias. Pero nadie habla de ellas. Esto es importante, ¿no? Como las mujeres no tenían un lugar en la sociedad importante. Entonces era a través del marido, del padre, del hermano, que ellas podían
eventualmente ser y tener un reconocimiento. Si no había un hombre detrás de ellas, un hombre que les diera un apellido, que les diera un sustento, pues era como si no existieran. ¿Cómo ha cambiado todo, Irene? Esto ha cambiado y esta revolución sexual que se da viene también después de muchas revoluciones importantes que se dieron en el mundo. Por supuesto, empezando por la Revolución Mexicana. ¿Tú consideras que actualmente aún vivimos en revolución? ¿Le falta mucho a la mujer todavía por Creo alcanzar? que la revolución, este es un movimiento que no ha terminado. La Ajá. revolución sexual, otro punto donde se revoluciona la sexualidad de los hombres, por ejemplo, es con el invento del Viagra. ¿No? Esto que fue en los albores del siglo XXI realmente cambia la manera en que vemos la sexualidad del hombre mayor, de las parejas adultas mayores, porque nos damos cuenta que este Sí. derecho al placer no acaba cuando no hay Claro. una erección, porque hay una posibilidad nueva. Entonces, la medicina, la tecnología, los movimientos sociales, todos van de la mano para hacer que nosotros no terminemos con el movimiento de una revolución sexual, sino estamos todos los días no dando la batalla. Hoy hay una batalla a favor de la educación sexual, por ejemplo. Claro, importantísima además. Necesaria. Y esto, bueno, Necesaria. pues finalmente sigue siendo una batalla, sigue siendo una lucha, porque hay quienes creen que la educación sexual es algo contra lo que hay que luchar, algo que no hay que permitir, mientras que muchos otros sabemos que es la educación sexual la forma o la fuente, ¿no?, de la liberación y del crecimiento como sociedad. Oye, Irene, también todo este tema de la inclusión de parejas del mismo sexo también tiene que ver con esta Sin duda. revolución, Totalmente, ¿verdad? en la revolución sexual las familias monoparentales u homoparentales, bueno, antes decir que eras una madre soltera era un motivo de vergüenza. Sí. Claro. Hoy, finalmente, las madres solteras lo son incluso muchas veces por una decisión personal, decir no me quiero casar y quiero tener un hijo, y este es un derecho de las mujeres, como las familias de forjarse o de crearse de múltiples maneras. Y esto es producto de la revolución sexual que sigue ocurriendo todos los días, ¿no? Y afortunadamente cada vez de una manera mucho más organizada y algo importante, de manera pacífica, Ante todo. ante todo. Claro Así está. es. Así que bueno, pues qué buen Muchísimas tema. que viva la gracias. revolución Que y viva que la viva México, ¿cómo no? Gracias, Irene. Gracias a ustedes.